buenas noches amigos, estamos aquí en su programa Pensamiento Cuchimán y miren ustedes, ya vieron quién nos acompaña en esta noche, nuestro amigo Ricardo de la Peña Marshall, diputado que hoy está en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados como secretario general y bueno, una serie de otros encargos que tiene, gracias a Dios y a su profesionalismo y a su actividad en favor de la comunidad. Ricardo, gracias por aceptar esta entrevista y este trayecto rumbo a frontera. No, pues gracias a ti, de veras por la invitación. Siempre es un gusto y un placer platicar contigo y acompañarte en algunas de tus patoaventuras, ¿eh? Pues esta sí que es una patoaventura porque miren amigos, no se extrañen ustedes, estamos en camino, por eso la cámara está grabando dentro del automóvil. Estamos yendo rumbo a frontera porque el contexto de esta entrevista son los 500 años de la primera misa que se celebró aquí en Tabasco y vamos justo rumbo a esta celebración al estadio de béisbol, donde en algunos minutos más el nuncio apostólico, el obispo de Tabasco y una gran cantidad de creyentes, pero además de la gente que está interesada también en aspectos históricos, que ustedes saben que fue no solamente el encuentro de la cultura madre que le llamamos, la cultura española, con lo que sería el continente americano, ¿no? Y lo que será la Nueva España. Y bueno, sobre eso vamos a platicar. Estos programas que continuarán durante estos días, ustedes viendo aquí en Pensamiento Cuchimán, serán la cobertura de este evento y hemos aprovechado que nuestro amigo Ricardo, historiador, al que ya hemos tenido el privilegio de compartir con él en algunos otros programas, nos va a ir pues poniendo en contexto. Pero antes quisiéramos que nos contara también un poco de sus patoaventuras. Ricardo, cuéntanos por favor aquí a los amigos cuchimanes, ¿qué haces en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es tu función? Pues mira, primero que nada habrá que insistir que esa idea que todos tenemos de que el diputado es un personaje flojo que cobra una fortuna y que no hace absolutamente nada, está bastante alejada de la realidad. Ah, vaya. No te voy a decir que no hay excepciones, sí hay excepciones, por ahí hay 2, 3 diputados que no tienen ni la más remota idea a qué llegaron, sí, y que simplemente están sentados levantando la manita a todo lo que les digan, pero habemos un grupo importante que nos estamos moviendo, que estamos buscando construir un nuevo país y que tenemos muy en claro a qué fuimos a la Cámara de Diputados Federal. Y una de las funciones más importantes, justamente la esencia misma de ser diputado, es tomar el parecer de tu distrito o de todos los distritos a los que te puedas allegar información y hacer modificaciones a la ley en beneficio de que las cosas funcionen mejor. En palabras llanas, que el país camine, ¿no? Y esa es, digamos, la sustancial. Pero hay muchas otras funciones que puede hacer el diputado que desgraciadamente se le han ido acotando. Y estamos hablando, en el caso específico, por ejemplo, no del moche, sino de los recursos que el diputado podía, a través de gestión institucional, podía generar para las comunidades de su distrito. Entonces, eso ha cambiado, y lo digo por desgracia porque con la idea del moche se cancelaron las bolsas que habían, se canceló incluso esta figura jurídica del diputado como gestor. Entonces hoy, bueno, sí, eres gestor, pero falta que alguno de los delegados del país te haga caso o el delegado de tu estado te haga caso. Entonces esa gestoría se ha visto muy reducida por esta nueva propuesta del gobierno federal en turno. Sin embargo, sí, sigue existiendo la esencia del diputado, que es legislar. ¿Me estás diciendo entonces que esto de la cuarta transformación no es solamente poesía, que realmente en la Cámara de Diputados, desde tu experiencia, hay un cambio en, digamos que en la actividad política de la Cámara en el país? Sí, por supuesto. Hay un cambio profundo en la estructura política de la Cámara.
desde las propuestas que hay por parte de su presidente, Porfirio Muñoz Ledo, para cambiar toda la operación de la Cámara, hasta cambios muy menores que han propuesto algunos otros diputados. Entonces, esta situación a lo que está llevando es que, bueno, a la construcción de una nueva visión del diputado federal. Y esa es la responsabilidad que tenemos en la 64ª legislatura federal. Esa es la obligación mínima que tenemos. Cumplirle a nuestros electores por un lado, cumplirle al país por el otro lado y cumplir con la calidad moral que traemos cada uno de nosotros. Entonces, esta cuarta transformación, eso es lo que va a aportar al país. Una nueva forma de hacer política ya está empezando a marcarse. Sin embargo, hay algunos puntos que no terminan, como toda revolución, como todo cambio, no terminan de salir y no terminan de entrar. Entonces, mientras estemos en ese interregno, vamos a tener pues desajustes, desacuerdos y demás. Y por otro lado, bueno, también la aplicación de Morena como partido hegemónico junto con Encuentro Social y Partido del Trabajo, los tres que formamos la coalición Juntos Haremos Historia, pues estamos haciendo historia, sí, pero a veces también hay desacuerdos por la misma forma en que cada uno de los partidos ve la política. Y aunque vayamos en coalición, ha habido momentos en que, por ejemplo, el PT se ha desligado totalmente de la votación de la coalición. Y ha habido momentos en que en Encuentro Social no todos hemos votado a favor o no todos hemos votado en contra de una propuesta de Morena. Incluso dentro de la misma Morena ha habido fricciones y de hecho hay alrededor de 7 grupos políticos distintos dentro de Morena en la Cámara Federal. Entonces esto hace interesante el asunto porque es una negociación constante, formidable, entre Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, y los coordinadores de las demás bancadas, al punto que el mismo Mario ha tenido que negociar con el PRI, con el Verde, con Movimiento Ciudadano, que no forman parte de la coalición, pero que tiene que construir una realidad. Y esta realidad que sí estamos construyendo en la Cámara, pues tiene que ver básicamente con eso. Amigos, estamos rumbo a frontera, mientras nuestro amigo Ricardo de la Peña nos cuenta cómo es la actividad legislativa hoy en esto que hemos llamado la cuarta transformación. Y digo, es un poco metafórico el asunto porque estamos atravesando la zona de pantanos. Los pantanos, ustedes saben que fueron el lugar donde los conquistadores tuvieron de alguna manera que atravesar para llegar a lo que será después la Ciudad de México, en fin, ya la ruta la verán ustedes en pantalla. Pero la zona de pantanos es muy interesante, no solamente por la riqueza de ecología que tenemos aquí, la biodiversidad, sino que también es una zona que nos lleva al lugar donde vamos a celebrar esta misa de los 500 años. Siempre es importante, Ricardo, la parte moral. Y tú hiciste ahorita una anotación muy importante. Que si algo está cambiando dentro de la Cámara de Diputados, no solamente la forma de hacer política, sino que hay una perspectiva moral de la que nos habla el presidente de la República, pero también nuestras leyes. Hoy, Ricardo, ¿qué podemos decir que está haciendo el área de cultura dentro de la Cámara de Diputados? Ha habido un debate muy encendido en la semana pasada con un periodista famoso, Jorge Ramos, que le hizo una confrontación al presidente López Obrador sobre el tema de la violencia en México y sostiene que la violencia es aumentada, que es incontrolable, etc. Ese es un tema que es debatible y es un tema estrictamente político. Pero yo quiero que nos ayudes a entenderlo desde el punto de vista educativo y cultural, porque el presidente López Obrador tiene una frase que él acuñó en campaña donde decía: becarios sí, sicarios no. Becarios sí, sicarios no. Y hace poco se implementaron estas becas para estudiantes universitarios
que ya han sido recibidas incluso por muchos estudiantes de aquí de la universidad, y que estas becas están tratando pues de alguna manera de responder a una promesa de campaña. ¿Qué te parece, Ricardo, si al volver de una breve pausa, estamos atravesando la zona de pantanos, por eso hay mucho movimiento, vamos a hacer una breve pausa, nos cuentas qué está haciendo la Comisión de Cultura de la que tú eres secretario general, y cómo ves esta relación entre cultura y violencia? Si es posible, si tú consideras desde lo que está haciendo la Cámara que esta violencia pueda disminuir, pero también combatiéndola con educación y cultura. ¿Qué te parece? Sale. Mientras nuestro camarógrafo nos presenta aquí unas hermosas vistas de lo que son los pantanos rumbo a Centla, volvemos en una breve pausa. Amigos, estás en Pensamiento Cuchimán. Este es un programa especial con motivo de la misa de los 500 años en el continente y que se va a celebrar ahora aquí en el Estadio de Béisbol de Frontera. Volvemos, quédate con nosotros. Se contratará a 2.300.000 jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ninis, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3.600 pesos mensuales. Al triunfo de nuestro movimiento se tiene que atender a todas las colonias populares, a todas las colonias marginadas de las zonas urbanas del país. La gente está llena de sentimientos, de valores, de humanismo. Lo que hay es carencia de bienes materiales, pero hay mucha fraternidad. Yo no pude terminar una carrera por falta de dinero, ¿no? Y todos estamos bien conscientes que es la única manera en que uno puede salir adelante por medio de la educación. No queremos tarjetas, no queremos despensas, no queremos dinero, queremos trabajo y educación. Les quiero decir algo, un compromiso. Todos los jóvenes de familias de escasos recursos van a tener su beca. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen trabajo, les vamos a dar su empleo. Y se les va a destinar a talleres, a pequeñas empresas, para que se capaciten. Se los resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Gracias, amigos, por permanecer aquí en Pensamiento Cuchimán. Y bueno, Ricardo, tú me decías que esta zona de pantanos es, bueno, no solamente extensa, sino lo que caracteriza a Tabasco, ¿no? Sí, y justamente comentarte que todo lo que nos rodea es parte de esta zona de protección de la biosfera, 308,000 hectáreas, una de las más grandes al menos del continente americano, de América Latina, pues. Pero en este sentido también es interesante porque por estos pantanos tuvieron que entrar los españoles, por estos pantanos también tuvieron que entrar los piratas en su momento, y hay puntos muy significativos dentro de todo lo que nos aparenta pantanos, hay puntos específicos. Por ejemplo, lo que se llama Escobas, que fue era el punto defensivo último. Aquí atrás lo acabamos de pasar hace unos minutos, atrás de donde vendría a ser Tamulté de las Sabanas hoy. Sí. Ese era el último punto defensivo para tomar Villahermosa. Entonces, por eso durante el periodo virreinal, durante el periodo de conquista, pero sobre todo en el periodo virreinal, ese era el punto de defensa. Ahí fue donde se libraron las últimas batallas antes de las 2 veces que Villahermosa cayó en manos de los piratas. Sí. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, 1711 fue la última vez que los piratas tomaron Villahermosa, pues pasaron por aquí, por todo este sistema de ríos y arroyos que impera en los pantanos. Pero también otra cosa interesante, Tamulté de las Sabanas, que los historiadores tabasqueños no consideran, Tamulté de las Sabanas en realidad es una reducción de indios, cosa que es muy normal y muy natural en el proceso de conquista, de aculturación y sobre todo de aprehensión, no nada más física, sino también cultural de los indígenas en el centro del país.
Las reducciones de indios son normales en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, bueno, todo el norte del país al hacer los presidios. Pero en el sureste y sobre todo en Tabasco, hablar de una reducción de indios es algo que la gran mayoría de la gente ni siquiera ha escuchado. Es la famosa zona de Chocotá. Exactamente. Entonces, y de hecho son los únicos lomeríos en medio del pantano en donde se puede habitar. ¿Por qué se hacen estas reducciones de indios? Porque desde el mismo momento que Cortés pasa, descubre que hay una gran cantidad de indígenas, pero todos están desperdigados. Y entonces dice, bueno, hay que irlos concentrando. Así es como surge Santa María de la Victoria, ya con Juan de Vallecillo en 1525. Juan de Vallecillo es uno de los capitanes de Cortés. Y entonces trae hacia Tamulté de las Sabanas, trae a estos grupos indígenas y los empieza a establecer. Por eso la diferencia entre Tamulté de las Sabanas y Tamulté de las Barrancas. Son el mismo origen étnico, son el mismo sentido. Tamulté de las Barrancas también es una reducción de indios, pero sobre un sitio indígena que ya existía. Y allá tenemos el sitio arqueológico del Cuyo, en la Guadalupe Borja, y eso nos habla de que, bueno, ya había un grupo indígena, simplemente se consolidó. De lengua chontal. De lengua chontal. Entonces, lo interesante y lo importante de estos pantanos son estos dos puntos. Uno, que servía de defensa para la entrada de los piratas, y dos, que sirvió para el establecimiento de la primera reducción de indios de que se tiene noticia en la historia de Tabasco. Que dentro del tema de las reducciones, querido Ricardo, amigos televidentes, les recomendamos ampliamente una película que retrata el tema de las reducciones para que usted tenga una idea de cómo funcionaban. Y es un peliculón, exactamente, además. Estaban bajo la tutela, evidentemente, pues de la corona española, pero había un consejo de Indias y los religiosos, y esto es importante porque vamos a celebrar una misa de 500 años del inicio de la conquista. Los religiosos, en este caso franciscanos, porque esta zona fue también evangelizada y hubo una presencia muy importante de franciscanos. De hecho, en la zona de Yucatán es San Francisco de Asís, el patrono. Pero en otros lugares, los jesuitas, como en Paraguay, donde esta famosa película de la que ya Ricardo nos está hablando ahorita, se llama La Misión. La Misión, así es. Es una película que retrata cómo funcionaban y los conflictos a los que tenían que enfrentarse tanto los indígenas como los españoles, pero también los religiosos, para poder llevar unos el evangelio, otros aprovecharse de la evangelización, quedándose con la riqueza del lugar, y los indígenas que eran dueños del lugar y luego son sometidos, y luego son evangelizados, y luego son educados. Bueno, es un proceso histórico bastante complicado, pero bueno, la idea es por lo menos acercarnos a él, ¿no, Ricardo? Sí, y fíjate que muy curiosamente, 500 años después de lo que inicia en un día como ahora, las cosas pues no han cambiado tanto. Seguimos en esa discusión de una construcción de país, de una construcción de conciencia, y sobre todo de estos dimes y diretes y asegúnes. El proceso de evangelización, el proceso de aculturación también ha sido muy desigual, tanto en las regiones macros en el país como en las microregiones. En el caso de Tabasco tenemos diferenciaciones. No ha habido el mismo desarrollo, por ejemplo, hacia la zona indígena de Tacotalpa, hacia la zona indígena de Teapa o hacia la zona indígena de aquí, de esta región de los pantanos, que en el centro, o en las mismas diferenciaciones, por ejemplo, en la Teapa virreinal, con Santiago de Teapa. ¿Sí? No ha habido el mismo desarrollo hacia la zona de la Chontalpa. Entonces, estas microrregiones lo que han ido es manteniendo esas diferencias que hubo en su momento con el poblamiento indígena. Y muy curiosamente, 500 años después, seguimos en desigualdades. Eso es muy hermoso también de recordarlo y de comprenderlo, porque no podemos juzgar con criterios actuales, periodos históricos que para empezar no vivimos, pero que a la distancia
podemos hacer una reducción equívoca y Así una es. lectura equívoca, ¿no? Sí. Ricardo. Que de hecho Sí. acaba de pasar. O sea, Exacto. toda la discusión que tuvimos en las últimas semanas, queriendo ver el proceso de conquista con los ojos de hoy. Así es. ¿Sí? El querer ver, por ejemplo, y yo me subí a tribuna la semana pasada, me subí a tribuna precisamente para discutir lo de los 500 años de el primer cabildo municipal en Veracruz. Bueno, ¿es celebración, conmemoración o qué? Entonces tenemos que considerarlo como una conmemoración, porque no tenemos claro la fundación de un espacio físico, tenemos claro el establecimiento de un cabildo. Y yo decía muy sardónicamente o sarcásticamente también, yo se lo decía a los presentes del cabildo del puerto de Veracruz que estaban ahí frente a mí en tribuna, yo les decía, es que México surge de una gran traición, de una gran violencia y de una gran imposición por avaricia. Y es que Cortés funda este cabildo en Veracruz para desligarse del gobernador de Cuba y decirle a la corona, mira, yo soy el responsable y ahora tienes que negociar conmigo. Entonces, todo eso, sangre, violencia, engaño, avaricia, pues eso hace traición, eso hace que empecemos mal un país. Y yo lo decía en tribuna y me llamó mucho la atención, por supuesto, la cara que pusieron los integrantes del Cabildo del Puerto de Veracruz. Porque por supuesto que no les cayó nada bien y tan así que la oradora que me siguió me replicó a muchas de las cosas que dije. Y la discusión se puso candente porque más que celebración se convirtió ya en una defensa cuerpo a cuerpo de la situación. Tabasco no está alejado de ese proceso porque Cortés tuvo que haber pasado por aquí, el resultado es la Malinche, claro. y el resultado es la batalla de Cintla y muchas otras cosas. Pero sí esa manipulación de ver con los ojos de hoy el pasado nos lleva a muchos equívocos y a muchos planteamientos erróneos que nos llevan también a plantear un presente pues que a veces está totalmente fuera de la realidad, descontextualizado. Entonces, sí hay que asumir la historia, pero con las condiciones que pasaron en su momento. Por eso, celebrar 500 años de una misa aquí es conmemorar el hecho histórico que viene a construir una nación. Así es, no es solamente un acto religioso. Así es. La gente tiene que comprender que el acto religioso vino con, es decir, sí. Y eso es lo que se está celebrando hoy, por eso viene el representante del Papa a Tabasco, el nuncio apostólico que se llama Franco Coppola, y lo apuntas muy bien. Viene también una cultura, viene una lengua, sí. Viene todo lo que representa la cosmovisión de la España, que estaba pasando por una gran crisis, como sabemos históricamente, con los Borbones, pero que pues esa es la historia, ¿verdad? O sea, esa es la historia que nos tocó vivir, no podemos decir, hombre, y si nos hubiesen conquistado los italianos o los franceses, bueno, los hubiera no existe, lo que existió fue esto. Y bueno, hubo varios diputados que dijeron, es que si nos hubieran conquistado los franceses o los ingleses, otra cosa hubiera pasado. O los portugueses. O los portugueses. Bueno, simple y sencillamente, aquí hay que reconocerlo, Roberto, que ingleses y franceses, para ellos su política era el mejor indio es el indio muerto. Claro. Y ellos llegaron a poner su cultura en una tierra que dejaron limpia de grupos indígenas originarios. Los españoles no, los españoles vinieron a fusionarse, a construir una nueva cultura. Por eso es que tenemos que reconocer que los mexicanos hoy ni somos indígenas totalmente, ni somos castellanos totalmente, ni somos negros totalmente, ni somos chinos totalmente, ni sirio-libaneses, que son al menos las 5 sangres genéricas que han conformado el país que hoy somos. Y me he cansado de subir a tribuna en el Congreso de la Unión a decirles eso, démosle vuelta a la página, conmemoremos lo que nos permitió construir, pero no nos quedemos trabados en el pasado. Tenemos que avanzar para poder tener un presente estable y construir un futuro,
porque en este momento lo único que estamos haciendo es rasgándonos las vestiduras por el pasado. El pasado ya pasó, ¿sí? Ya no perdamos tiempo en eso. Empecemos a ver hacia adelante, cómo nos queremos ver en 20, 30, 50, 100 años, como familia, como individuo, como país. Ese es el punto de estas conmemoraciones. No es rasgarnos las vestiduras, no es lastimarnos, no es resteñar las heridas, ¿no? Que además no han cerrado. Es celebrar lo que somos. Sí. ¿Qué te parece, Ricardo, si al volver de una pausa les invitamos a nuestros amigos juchimanes a que continúen con nosotros y nos respondes también a esta pregunta? Becarios sí, sicarios no. ¿Qué pasa con eso? Volvemos, quédense con nosotros. Gracias amigos juchimanes por permanecer aquí en su programa Pensamiento Juchimán. Ciertamente queremos darles qué pensar, pero también en qué entretenerse. Miren, en este camino es común que nos encontremos gente vendiendo pejelagartos. No es recomendable, amigos, y lo decimos también porque aquí en Pensamiento Juchimán promovemos la cultura ambiental y el cuidado de nuestras especies, pero esta es una zona muy conocida por la venta de conchas, de tortugas. Así es, quelonios en general. Los quelonios en general, el guau, el pochitoque, el caimán, la jicotea. Y por desgracia todavía existen algunas malas prácticas como la quema de pastizales para que en esta época que es época de seca, exactamente, pues una concha viene siendo pues muy valorada porque pues la venden en un mercado negro. No compren, no favorezcan este tipo de prácticas, amigos, porque ahorita podemos decir que estamos disfrutando de un platillo, pero en realidad lo que estamos haciendo es acabar con el entorno. Hay granjas, hay algunos lugares certificados donde usted puede conseguir estas especies si son de su agrado, pero procure de no fomentar, no fomentemos este tipo de cultura porque le estamos haciendo un daño al medio ambiente. Más adelante nos encontraremos con algunas de estas especies y les mostraremos a ustedes para que vean que lo que decimos pues tiene sustento, está en la realidad. Pero estamos aquí con nuestro amigo el diputado federal. Sí, te pones el diputado federal. Primero que nada, historiador. Y juchimán. Y juchimán. Además. Primero que nada, tabasqueño, juchimán. Y la vida lo ha llevado y su actividad a hacer algo también desde la tribuna legislativa máxima de nuestro país en favor de ustedes, de nosotros los ciudadanos. Háblanos, Ricardo, porque aquí hay muchos estudiantes que nos están siguiendo en Pensamiento Juchimán. Cultura y violencia. Esa entrevista un poco incómoda que le hicieron al presidente de la República queriendo confrontar números de la violencia, que es real, en Tabasco lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, no es que nadie se incomode, eso es la realidad. Se han presentado iniciativas a favor de la lectura, por ejemplo, pero ¿qué más está promoviendo la Cámara de Diputados? Tú estás en la comisión, en la Secretaría General de esa comisión. Bueno, soy uno de los 15 secretarios de la comisión, ahí hay que aclarar el dato. Sí. Pero desde la Comisión de Cultura sí, lo que estamos haciendo es intentando modificar como cuerpo colegiado, somos 32 integrantes, una de las comisiones más grandes, casi a tú por tú con la de energía, que es la más grande, que también pertenezco como integrante a la Comisión de Energía y a la de Derechos Humanos. Pero bueno, en el caso de cultura, lo que estamos trabajando de manera colegiada es poder darle un nuevo marco referencial de empuje, sobre todo al fomento a las artes. Y estamos hablando de cinematografía, de teatro, de lectura, y estamos buscándole la cuadratura al círculo en el área sobre todo de editoriales. Las grandes editoriales y las pequeñas editoriales de este país que curiosamente, como siempre sucede, el pez grande se traga al pececito y en este caso quienes hacen el negocio son las grandes editoriales que tienen raíces en toda América Latina y en España y que normalmente son originarias de España y que son monopolio prácticamente en muchas áreas. Entonces lo que queremos es fomentar
desde la Cámara de Diputados, con nuevas leyes económicas, con impuestos, con restricciones, pero también con incentivos importantes, lo que queremos hacer es que estos pequeños productores de libros, casi de manera artesanal, estos impresores, editores, vayan creciendo y además que sean muchos más a nivel nacional, porque siempre son tragados por la realidad. Los impuestos, el marco regulatorio, la competencia desleal de los grandes productores, te digo básicamente de Estados Unidos y de España. Entonces de repente dices, bueno, ¿cómo es que un autor editor en Yucatán ha logrado construir un emporio? Y te voy a decir la marca Dante, y empezó en una asesoría de un cine allí en Mérida, y hoy es el principal distribuidor de libros y productor independiente de libros de la península de Yucatán. Cómo en 35, 40 años logra construir y consolidar esto. Pues bueno, a través de la independencia jurídica que en muchos sentidos han tenido los yucatecos. ¿Sí? Ese proteccionismo que luego criticamos mucho, pero que les ha funcionado muy bien, claro, para fortalecerse en lo local. Tal vez eso es lo que nos haga falta en lo local, en todo el país, el que protejamos más e incentivemos más también a los pequeños productores de libros. Entonces, se está discutiendo, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo lo está haciendo desde el Fondo de Cultura Económica, está discutiéndose esto de la ley del impuesto, digo, del libro económico de 10 pesos y de tope 49 pesos, sí. Pero los grandes editores dicen, bueno, es que no salen los números, pero hay que decirte que el mercado editorial es uno de los mercados donde el margen de ganancia es mucho mayor. Estamos hablando de que si tú tienes un libro medianamente exitoso, en los primeros 2 meses recuperaste la inversión y en los primeros 6 meses obtuviste ganancia de 3 veces lo que invertiste. Entonces, ni siquiera la bolsa de valores te da esos retornos de inversión. Entonces, estamos hablando que un libro que te cuesta 37 pesos editarlo, lo puedes vender en 150 o hasta en 200 pesos. Entonces, los márgenes de ganancia son enormes. Ahí es donde estamos viendo cómo restringir, bueno, más bien se está discutiendo desde el Fondo de Cultura Económica, se está discutiendo qué tanto reducir estos márgenes y qué tanto acotar la ganancia de todos en la industria, pero para el fomento de la lectura, porque se sigue con la idea de que si tienes acceso al libro barato, vas a tener acceso a lectura y vas a ser mayor lector. Desde la Cámara de Diputados lo estamos viendo un poco en un sentido paralelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues a través del Consejo Editorial, lo que estamos promoviendo, que ahí soy el presidente del Consejo Editorial, cuerpo colegiado de 8 integrantes, ahí lo que estamos promoviendo es que se contrate y se cree una red a través de la que se pueda difundir todo lo que se publica en la Cámara, pero ya como iBook, o sea, ya de manera digital, en donde puedas copiar, extractar, rayar, subrayar, hacer lo que tú quieras con el contenido y además contenido libre de derechos de autor. Entonces, eso es lo que estamos pensando desde la Cámara. ¿Para qué? Para que se democratice el acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque hoy a través de un teléfono inteligente, cualquiera puede tener acceso a cualquier red. Una tableta. O una tableta. Entonces ya no necesitas una computadora de escritorio, ya ni siquiera necesitas un nódulo como cuando nosotros éramos estudiantes y claro, tenías que ir, por ejemplo, al del TEC de Monterrey o al de la UNAM. Claro, sí. y dejar tus 5 preguntas y esperar una semana que te las contestaran, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, hoy afortunadamente el acceso a la información es tan democrática, tan popular y tan fácil, que eso es lo que estamos apostando. En vez de ponerle precio a los libros, dar acceso irrestricto a lo que se genere desde la Cámara. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta 64ª legislatura a través del Consejo Editorial. Y creemos que va a ser un buen logro y creemos que le vamos a marcar pauta al resto de la industria
para que se traslade ya a lo digital y que vaya dejando paulatinamente las ediciones en papel. Y haciéndola de abogado del diablo, mi querido diputado, si nosotros, además de fomentar la lectura y además de darle becas a los estudiantes, se les inserta en el trabajo, porque muchos estudiantes no tienen oportunidad de tener la experiencia laboral, se les inserta con estos programas sociales, ¿creemos usted o en el consenso de sus compañeros diputados, de tus compañeros diputados, creen realmente que eso va a ayudar a disminuir los índices de violencia? Tiene que ayudar a bajar los índices de violencia. Mira, en lo particular en Encuentro Social, pensamos que mucho de esto tiene que ver por dos factores. Uno, la desintegración familiar, y la otra, las necesidades económicas en la sociedad consumista en la que nos hemos convertido los mexicanos. Porque además hay que reconocer que una va de la mano de la otra. Una es causa y la otra es efecto, en el sentido que se quiera ver, ¿no? Por un lado. Y por el otro también hay que tener conciencia que la sociedad mexicana se ha transformado en los últimos 50 años de ser una sociedad de consumo semirural o semi-industrial a convertirse en una sociedad de alto consumo a nivel mundial. Somos los primeros consumidores a nivel mundial de refrescos. Somos los segundos a nivel mundial consumidores de las marcas más caras y elitistas del planeta. Sí, claro, sí. ¿Sí? Y estamos hablando desde vehículos, yates y bueno, bolsas, y zapatos y demás. Entonces dices, bueno, si es un país tercermundista en su economía, whiskies, sí, licores y demás, si somos un país tercermundista en nuestra economía, ¿cómo es que somos los segundos consumidores más importantes del planeta en estas marcas de élite? Y los más incultos, porque no leemos. Sí. ¿Qué te parece, Ricardo, si al volver de una pausa nos sigues profundizando en esta idea? Amigos guchimanes, recuerden que estamos rumbo a Centla, a Frontera, al estadio de béisbol, para ser testigos de esta celebración, conmemoración de los 500 años de la primera misa en Tabasco. Quédate con nosotros, volvemos. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? Hace unas semanas las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales trataron de acercar posiciones y aprobaron un dictamen. En términos generales, digamos que es un dictamen que tenía claroscuros, o desde mi perspectiva tiene claroscuros, aspectos positivos y aspectos que son de preocupación. Por ejemplo, destaca tratar de reconciliarse con el maestro, con los maestros de nuestro país que se sentían agraviados de la reforma, al reconocerlos como agentes de transformación social, a reconocerles su derecho a una capacitación continua pertinente para mejorar su labor en el aula. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El otro es la inclusión de la educación inicial. También se corrige ese tema y se vuelve a incluir como parte de los servicios que ofrece el Estado. ¿A qué te refieres con eso? Educación inicial es de los 45 días a los 3 años. Yo advierto dos para contribuir a esto. Sí. Uno es que la orientación de la reforma actual, de lo que está en proceso, con respecto a 2013, es que en el 2013 el eje central era la evaluación. Correcto. Y ahora el eje central está en la formación. Es decir, apuesta más a la formación del magisterio, sin dejar de señalar que la evaluación se necesita, pero ya la evaluación no es un fin, sino es un medio. Senadoras y senadores de las diversas bancadas parlamentarias, ruego el debido respeto, pues se está formulando la declaratoria correspondiente. Quedan aprobadas las porciones normativas reservadas de los artículos 3, 31 y 73, así como los artículos transitorios reservados del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Senadoras y senadores, me complace informarles que queda aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Se remite a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales correspondientes. No podría hacerse un cambio, una mejora en materia educativa sin la participación de los maestros. En eso consistió, entre otras cosas, el error de la mal llamada reforma educativa, el imponer algo que no fue consultado con los maestros, porque esta reforma, como otras conocidas como reformas estructurales, se impusieron desde el extranjero. Era claro, evidente, que se buscaba desde el inicio del periodo neoliberal la privatización. Nosotros siempre hemos sostenido que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, y que el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y eso es lo que ahora se aprobó con la nueva reforma educativa. Se elimina ese sesgo privatizador, contrario al propósito de que la educación sea pública, y se establece con claridad en la Constitución el derecho a la gratuidad de la educación en todos los niveles. Por eso es muy importante de este día que se va a proclamar y se va a publicar en el Diario Oficial un nuevo ordenamiento, esta reforma constitucional, y pronto se van a aprobar las leyes secundarias, las leyes reglamentarias. Gracias por permanecer, amigos, en Pensamiento Cuchimán, el programa de la UJAT que te da que pensar. Seguimos transmitiendo rumbo a Frontera, a la transmisión de la primera misa, ese evento no solo religioso, sino que históricamente fundó de muchas maneras lo que es hoy, pues, el estado de Tabasco, porque de ahí derivó lo que va a ser un debate, el escudo, por ejemplo, de Tabasco, que aparece la corona española, que aparecen los símbolos. Que además tiene errores de heráldica profundos, pero bueno, ese es otro chisme que ya platicaremos seguramente en otra oportunidad, ¿no? Exactamente, y todo eso es lo que hoy venimos a ser testigos. Hace 500 años que sucedió eso, y a los seres humanos nos gusta pues también situarnos en la historia. Por eso está con nosotros Ricardo de la Peña Marshall, además de historiador, amigo nuestro, Cuchimán, maestro de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de DACSI. Bueno, Ricardo, esta relación, este binomio, educación, cultura y violencia. Pues sí, te decía, básicamente se genera por estos dos elementos, la desintegración familiar y el consumismo de la sociedad mexicana.
ahí es donde tenemos que entrar a fondo con todos los cambios. ¿En qué sentido? Tenemos que fortalecer, y lo vemos, te digo, desde el punto de vista de encuentro social, tenemos que verlo como la familia que tiene que recuperar los valores de identidad, de moralidad, de principios básicos, y aquí recordarle a todos quienes nos ven que la escuela instruye, la casa es la que educa. Y hemos confundido ese papel, y tal vez el problema de la reforma educativa va en ese sentido, en el echar para atrás la reforma educativa del sexenio anterior, porque fue una reforma administrativa, pero no una reforma de contenidos. Y punitiva. Además. Así es, y punitiva, claro, por supuesto. Pero ahora el asunto es que lo que se están peleando es que los sindicatos quieren volver a controlar la nómina y las plazas. Y eso ya no se puede permitir en este país. Entonces, tenemos que hacer una reforma educativa de contenidos para recuperar la esencia del mexicano, que le funcionó muy bien a la Revolución Mexicana. Aquí hay que recordar, por ejemplo, los grandes movimientos poéticos, muralistas y demás, consecuencia de la Revolución Mexicana, que fortalecen el nacionalismo de los años 30, 40 y 50 de México. Entonces, esos valores son los que hay que recuperar desde la familia, porque insisto, la familia es la que educa. Y bien decían las abuelas, la educación se mama en casa. Así es, ¿Sí? también la chancla voladora se enseña en casa, la corrección. Sí, sí. Amigos, miren, estamos en este paisaje. momento, disculpa. Sí, adelante. Ricardo, porque estamos atravesando el río San Pedro, ¿no? No, este no es el Grijalva allá directamente. Pero bueno, sí, hacia allá viene el San Pedro, más allá el San Antonio. Ok, entonces este es el Grijalva, estamos atravesando este puente. Bueno, el Usumacinta, porque en realidad el San Pedro es un brazo del Usumacinta, integra el Usumacinta, y lo que traemos es el Usumacinta, que se integra aquí en tres brazos, que lo debemos de ver por allá al fondo. Y aquí es donde pues se integran formalmente. Esta es la zona que hace 500 años pisaron los primeros evangelizadores, los primeros españoles, habitada ya pues por los señores de esta localidad, los que vivían en Tabasco, y disfrutando de nuestro entorno, de nuestra mágica naturaleza, a la que Pellicer le hizo poesía y le cantó. Seguimos en camino, ya estamos pues a punto de llegar a nuestro destino, al estadio de béisbol, desde donde seremos testigos de este acontecimiento de primera magnitud histórica para Tabasco, para México, y en la que recordamos bien el nuncio apostólico y una gran cantidad de creyentes, de personajes de la vida social de Tabasco y comunicadores. TV UJAT no puede quedarse atrás, porque queremos llevarles a ustedes hasta sus hogares lo mejor de la cultura, del arte, de la historia, que nos ayuda a entender quiénes somos y por qué somos como somos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of. Amigos, hemos llegado aquí a Centla, el lugar histórico, donde ustedes van a ser testigos, gracias a las cámaras de TV UJAT, de este acontecimiento histórico. Y Ricardo, pues para apuntar esto que veníamos, solamente decir que de nada sirve que los diputados hagan cambios legislativos, que se pongan libros baratos, que se pongan ebooks y tabletas, que se les den becas a los estudiantes. De nada sirve que haya programas sociales si el estudiante no agarra un libro y lee. Y sobre todo, si los padres no asumen su responsabilidad. Ese es el punto más importante, que la familia se reconsolide, porque si no hacemos eso, de nada va a servir todo lo demás. Si no hay un compromiso en lo individual y en lo familiar, el cambio a esta sociedad no va a llegar,
por más que el presidente de la República insista, por más que los 500 diputados federales, los 128 senadores, insistamos en convertir las leyes en realidades, si la familia no está dispuesta, si el individuo no quiere asumir su responsabilidad, este país no va a avanzar. No hay cuarta transformación sin ciudadanos, no Así hay es. cuarta transformación sin estudiantes, no hay cuarta transformación desde el punto de vista del presidente de la República sin becarios. Las Sí. becas son importantes, pero no hay República Mexicana sin estudiantes que lean y que piensen. Por eso estamos aquí en Pensamiento Juchimán y les invitamos a que continúen con nosotros porque a continuación vamos a dirigirnos al estadio de béisbol donde ya espera una multitud al nuncio apostólico y a las autoridades religiosas y civiles que serán testigos de esta conmemoración y desde este monumento maravilloso que nos da la bienvenida aquí en Centla les pedimos que continúen con nosotros.